Bienvenidos. Hoy su programa Recorridos con Jair está en el municipio del Retiro, Antioquia. Saludamos a nuestros televidentes a través de 40 canales comunitarios en todo nuestro departamento y a través de las diferentes redes sociales. Nos agrada mucho las manifestaciones de cariño, de aprecio por nuestro programa. Hoy les vamos a presentar un programa que yo sé que va a ser del agrado de cada uno de nuestros televidentes. Estamos en una casa quinta en el municipio del Retiro, que pocas se conservan ya porque pues el modernismo, las nuevas urbanizaciones han ido acabando con estas joyas arquitectónicas. Me encuentro con Silvia Amparo Bravo Ramírez, que es de las propietarias de esta casa, de los habitantes, y qué bueno que esté en nuestro programa, Silvia, y que nos cuente un poco el historial de esta hermosa casa. Jair, muchas gracias a usted por invitarnos hoy a su programa, por venir a nuestra casa, una reliquia que nos ha dejado papá y mamá, la cual tratamos de conservarla muy bonita porque es una herencia y un recuerdo del esfuerzo y del trabajo de ellos. Y muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Bueno, nuestros televidentes cada 8 días están atentos a nuestros programas porque presentamos cosas diferentes, pero todo dentro del mismo estilo. Es contarles que esta casa quinta está ubicada en la calle Bolívar, la vía hacia el cementerio. Los que más viejitos se acuerdan que esta era la vía hacia la Argentina, o sigue siendo la vía hacia la Argentina, y cuando nos bañábamos íbamos a los paseos del Paso del Toro. Sí, señor. Los Pasos del Toro, aquí también, donde hoy es Confama, eso era de un señor llamado Julio Botero, y era una playa donde venía gente, podríamos decir, de toda Colombia, sobre todo a festejar el Día de Reyes. Y entonces el río pasaba por ahí, hermosísimo, por donde está hoy Confama, por la mitad, que hoy ya lo desviaron lastimosamente, pero bueno, hay que permitir que el modernismo llegue a nuestros municipios, y allá era donde todo el Retiro, todos los niños de esa época, los jóvenes, nos íbamos a hacer los paseos de olla a la Argentina, al Paso del Toro y a las playas de don Julio Botero. Allá eran los paseos de nosotros. Bueno, antes de que hablemos más sobre la casa, por acá también está ubicado el establo de don Pacho Vélez. El establo de don Pacho Vélez, que todavía se conserva la tienda ahí de don Pacho Vélez, es una herencia que hoy la manejan algunos familiares de ellos. Era el establo más grande que había en el Retiro y unos vecinos excelentes. Eso era lleno de esta mata para mantener el buen estado de las vacas del establo. Los juegos de nosotros eran los escondidijos ahí en esa hierba. Mamá en esa época tenía una cantidad de gallinas y a veces las gallinas no aparecían. Entonces ella nos decía, ¿qué habrá pasado con esas gallinas? Y nosotros nos íbamos detrás de las gallinas a cazarlas. Cuando llegábamos allá, encontrábamos el nidado de huevos con las gallinas y veníamos y le decíamos, mami, allá está la gallina con los huevos, entonces ¿qué hacemos? A veces los dejábamos que llegaran aquí con los pollitos o traíamos los huevos también para acá. Una época muy, muy bonita que fue esa época de nosotros, los jóvenes y los niños del Retiro. Los niños y los jóvenes de esa época, que es lo que nosotros a través de su programa Recorridos con Jair les estamos presentando cada 8 días. Estamos grabando en todas las poblaciones, nos pueden invitar a su población. Hacemos estos programas con muchísimo cariño y lo compartimos a través de todos estos sistemas de televisión por cable. Silvia, hablemos entonces, ¿qué le han contado a usted de esta casa? Si conoce, hasta donde se acuerde, pues, de lo que le han contado. Bueno, esta casa era en una época de los dueños del Espectador, la familia Cano. Inclusive vinieron en una época a grabar acá, lo presentaron en Señal Colombia. Después de los Cano, según pues lo que nos han comentado papá y mamá, lo compraron unas viejitas llamadas las Villeguitas. Ellas en esa época, para sostenerse,
vendían tabaco, ellas mismas lo envolvían, todo lo demás, y hacían velones para vender en la capilla, en la iglesia y para vender en los almacenes. Después de que entonces papá nos contaba que él vivía enamorado de esta casa, pero que no tenía la plata para comprarla. Entonces él tenía un yerbal acá abajito donde está hoy el Quintas del Guarzo y donde hay una caballeriza, y papá la vendió, se la vendió al señor José Luis Salazar, muy conocido en el Retiro también. Entonces papá se la vendió a él, pero no le alcanzó la plata para comprar esta casa. Entonces mamá, como buenos papás, excelentes papás, se ayudaron mutuamente, y entonces mamá, todas esas gallinas que tenía, vendiendo huevos, vendiendo gallinitas también, y fue como le ayudó a papá a terminar de pagar la casa. ¿Qué le costó cuánto? Le costó 5.000 pesos hace 60 años, porque hace 60 años vivimos acá. Mis hermanos Arturo y Guillermo estaban muy pequeñitos cuando llegaron acá, y como esto era, podríamos decir, como una microempresa de tabaco y de velones, ellos nos cuentan que esto era horrible y que desde que llegaron era papá y mamá diciéndoles, bueno, mijos, a organizar esta casa, y comenzaron a raspar, a limpiar toda esa esperma y toda esa mugre de velones y del tabaco, y así poquito a poco fue como fuimos remodelando un poquito, porque todavía se conserva. Lo que es las puertas, las ventanas, todo lo demás se conserva. Se le hizo de pronto que alguna reforma al piso, que era ladrillo, pero entonces era muy difícil conseguir ese ladrillo, ya se estaba, podríamos decir, como hundiendo, es la palabra correcta, Jairo, usted me corrige ahí, hundiendo unas partes, y cuando llovía se entraba, entonces se iba poniendo verde, y por más que se lavara, no había Dios posible pues como de organizar. Entonces ya entre todos, con papá y mamá y mis hermanos, resolvimos que había que hacerle como un mantenimiento. Entonces se cambió por baldosa, porque el corredor era de ladrillo y las piezas eran de tabla. También era muy difícil conseguir ese material, entonces es la única reforma que tiene, porque de resto se conservan ventanas, puertas, como les digo, los aleros, todo eso se conserva, los jardines todavía se conservan también mucha parte de esa época cuando papá y mamá consiguieron la casa. No, y es un espectáculo de casa, pues todos los que entran acá, me imagino, por la carrera Bolívar, ven esta casa y todo el mundo tiene deseos de entrar. Pues nosotros, a través de su programa Recorridos con Jair, les vamos a mostrar esta joya arquitectónica que tenemos en nuestra población. Invitamos a los consejos municipales para que estimulen, no sé si exonerándolos de impuestos, muchas cosas, para que ellos conserven estas propiedades. El mantenimiento, como le decía usted, es costosísimo. Y qué bueno, pues nosotros que nos tocó en la época de niños, Silvia, conocer acá tanta casa bonita y que ya no se conserva, pues las urbanizaciones han acabado con ellas, muchos las dejan acabar para que les den permiso de construir, de hacer modernos edificios. Eso es cierto, Jair, a veces por ahí con doña Marina Gutiérrez, una excelente persona y que sabe de todo eso, a veces hacemos los recorridos y yo soy una de las que digo, qué lástima del Retiro con todas esas edificaciones que están haciendo que se está perdiendo un poquito como esa parte arquitectónica del Retiro, pero entonces lo que le contestan a uno es que hay que dejar entrar la modernización. Yo creo que sí se puede dejar entrar, pero conservando un poquito, porque a veces uno ve que como que estructuras bonitas no las hay. Y eso sí lo cuestiona uno muchísimo, lo que está pasando en el Retiro. Y lo que usted dice frente a los impuestos también, qué rico, es un llamado de atención a
a los consejos municipales, que nos colaboren porque no sé si aquí algún día de pronto nos van a colaborar, pero llega es muy, muy costoso. Y todo eso lo tenemos que sacar nosotros, es del bolsillo de los dueños de las casas. Claro, no, es que el Retiro, uno lo dice orgullosamente, es un municipio con su arquitectura republicana, pero si las autoridades, los consejos, los alcaldes no le ponen cuidado a esto, poco a poco se va a convertir en un barrio de la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín, porque miremos que yo no sé hasta cuántos pisos permiten en los municipios, pero uno ve pisos y pisos. Primero uno entraba tranquilamente al baño y los vecinos no lo veían. Ahora es uno, inclusive hasta en las mismas camas, tiene que a veces hasta cerrar las ventanas, porque el vecino del frente nos está mirando por las ventanas y por los balcones. Yo no sé hasta dónde se permite eso también es como un llamadito de atención a las personas que dan los permisos de construir, que se fijen muy bien las construcciones que están haciendo, porque es que la privacidad en los pueblos ya se está perdiendo y en nuestras casas también se está perdiendo. Bueno, Silvia, entonces sigamos hablando pues de esta joya que ustedes la conservan y que con toda seguridad sus sobrinos y todos están concientizados de que esta casa hay que cuidarla por muchos años. Hablemos, ese muro que está allá, ¿eso tiene un nombre especial o no? Pues yo no, pocas casas acá en el Retiro, yo creo que es la única que tiene ese muro allá y luego este antejardín. Bueno, eso sí... cuando papá compró la casa era de tapia, pero entonces todo el que pasaba dejaba señas, y que yo no sé si usted sabría eso. Vea, eso los que pasaban para los paseos del Paso de Toro, ellos dejaban como una seña ahí para dónde seguían. No sé qué significaría pues todo eso. Entonces ya nosotros miramos todo eso con papá y entonces papá dijo, no, hay que quitarles esa alcahuetería de todas esas señas que dejan ahí, y entonces eso ya con cemento. Eso es cemento y entonces ya después lo pintaron. ¿Cómo se llama, Jair? Ahí sí me corcho porque yo no tengo idea cómo se llamará esa parte de ahí. Ese es el estilo de la casa, que ahí se conserva intacto ese estilo. Lo único que se cambió fue el material. Bueno, ¿y el jardín? No, el jardín, toda la parte era de piedrita, pero la piedra... lo único que hicimos nosotros es quitarle la piedra como para que el jardín estuviera mejor. Eso es lo único que se le ha hecho, y sembrar maticas nuevas, lógicamente, pues porque en 60 años no se van a conservar las mismas matas. Pero la casa sí, desde que papá la compró era con jardín al frente, eso sí se conserva ahí también. Bueno, Silvia, usted llegó acá desde que tenía 5 añitos. O sea que usted sí recuerda bien la casa, cómo está conformada, lo tiene de memoria más o menos, cómo es la casa, las alcobas, el material que tienen. Ese sí, bueno, las alcobas, como le decía anteriormente, era de tabla, pero entonces ese material se cambió por baldosa. Las paredes se les hizo, son de tapia, pero se les ha puesto un poquito de mano, cada que se le hace la reforma, un poquito de cemento, porque entonces se va partiendo. Cuando vienen a organizar hay que irle metiendo una basecita, no mucho, de cemento, como para que no se rajen tan ligero, porque la tapia se iba como partiendo. Entonces esa es la reforma, pero tal cual se mantiene todavía. Se le bajó también un poquito a la altura, porque era altísimo, y qué problema para que vinieran a hacer algún arreglo. ¿Qué decían, por ejemplo, los que blanqueaban, no, o emboñigaban? No, eso es un problema porque eso está demasiado alto, hay que conseguir andamios altísimos. Papá a veces se enojaba y decía, pues entonces yo mismo lo hago,
pero entonces no tenía mucho tiempo porque él ya trabajaba en el municipio como fontanero, entonces había que buscar quién le ayudara. Entonces, en vista de esa altura que tenía, se le bajó un poquito, pero también se conserva prácticamente todo tal cual. Bueno, Silvia, ¿por qué no nos habla un poco de Silvia Bravo Ramírez? Usted ahora que habla del maestro Pipe, que era su papá, don Pipe Bravo, que fue maestro acá del municipio muchos años y todos lo conocíamos como el maestro Pipe. Cuéntenos a ver de su papá, su mamá, sus hermanos. Bueno, mi papá trabajó mucho tiempo en el municipio del Retiro. Ya le he hecho como fontanero, a él lo buscaban muchísimo para hacer fincas. Y les cuento que papá no estudió sino hasta quinto elemental, pero esa parte de arquitectura y de construcción era innato en él. Y aún se conservan muchas fincas en el Retiro y casas que papá construyó. Un excelente ser humano y un excelente papá, tocaba en la banda del municipio. Yo recuerdo que aún ya él ya mayorcito, que ya casi no veía, nosotros le decíamos, ay papi, ya dejemos esa tocadera en Semana Santa, en las fiestas patronales, y él decía que que eso era la vida de él. Y yo, entonces, a mí me tocaba con mucho amor organizarle el uniforme de la banda, se los cambiaban de vez en cuando, que en esa época a él le tocó con Lazarito Villa, muy conocido en el Retiro, y el maestro Soto Gutiérrez y el maestro Bravo también, el don Luciano Bravo, a él le tocó con todos ellos. Excelente ser humano, murió papá a los 85 años, después de que entregó la vida por nosotros y trabajar para el municipio del Retiro, porque esa era la vida de él. Cuando trabajaba en el municipio, yo no sé, Jair, usted de pronto no se acuerda porque es muy joven, se iba la luz y entonces no había una planta y él mantenía un foquito ahí al pie de la cabecera, lloviera, tronara, relampagueara, a la hora. Si se iba a la 1 o 2 de la mañana, papá corría para la sequía a organizar la luz al Retiro. Si se iba el agua, la misma historia. Él muy comprometido con su trabajo. Y mamá murió el 25 de diciembre del 2016, hace poquito. Eran las joyitas que teníamos acá en el Retiro, en nuestra casa. Eran las joyitas que tenían. Mamá murió a los 93 años, una mamá entregada totalmente a la familia, a darnos esos valores de amor, de comprensión, de integración, de unidad familiar, que hoy hace tanta falta en las familias. Se dedicaron a darnos todo, nos dieron el estudio, todos somos profesionales, jubilados también ya. Mi hermano mayor Arturo, jubilado del Banco Industrial Colombiano y Bancolombia. Mi hermano Guillermo, jubilado de los Seguros Sociales. Estela, jubilada de Banco Popular. Y Marta, que trabajó mucho tiempo en el Banco Agrario, ella es la fundadora, y yo que trabajé 30 años en el magisterio, que fue mi vida, mi vocación. A partir del 2 de enero ya recibí mi decreto como persona jubilada ya del Retiro. Mi misión ahora es trabajar para el municipio también en lo que necesitemos. Me gusta trabajar mucho en las obras sociales, en la parroquia, en todas estas cosas, de ayudarle al Retiro en todo lo que se pueda. Claro, Silvia, usted es una persona muy cívica acá en el municipio del Retiro y todos la apreciamos muchísimo. Tuve la oportunidad también de hacer unos programas con motivo del Bicentenario, acompañado de doña Marina Gutiérrez, y ha hecho una gran labor acá en el municipio. ¿Usted cuál es su perfil? Bueno, mi perfil, licenciada en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Católica.
Tengo también un posgrado en evaluación cualitativa, que ustedes saben que de evaluación se habla mucho, y muchas reformas y muchas cosas, pero vamos a llegar a lo de siempre, a formar sobre todo seres humanos, que es lo principal que se debe hacer en la educación. También tengo un posgrado en democracia, valores y cultura política. También tengo otro en tecnologías e informática para la educación. Ese es mi perfil y servirle a la gente. Y le tocó aquí la época de normalista. Claro que a continuación vamos a estar con doña Marina Gutiérrez y Silvia para que nos cuenten historias de acá del municipio de Retiro, pues que ellas conocen mucho y otras que se las han contado, porque no todo lo que decimos acá lo vivimos nosotros, sino que también nos contaron nuestros abuelos, nuestros mayores. Por ejemplo, vayan pensando ahora para que me hablen de ese mito que había acá del niño llorón. Me imagino que en esta calle Bolívar salía el niño llorón y en todas las calles del Retiro salía el niño llorón. A ninguno lo espantó, pero con eso era que lo asustaban a uno en la casa antes de salir. Eso es cierto, el niño llorón, que si faltábamos a tareas o hacíamos cualquier travesura, nos decía, les va a salir el niño llorón, o si nos salíamos a jugar a la calle, que nos encantaba, bueno, pero a tal hora tienen que entrar, porque acuérdense que por aquí sale el niño llorón. Nunca lo vimos, pues nunca lo sentimos llorar ni nunca lo vimos. Yo no sé hasta dónde sería cierto ese mito, pero nunca lo vimos y nosotros correteamos, jugamos y muy desobedientes porque a veces nos pasábamos del tiempo que nos decían, era papá y mamá por esa ventana, oigan muchachas, van a amanecer en la calle y nosotros denle que suene ahí jugando en la calle, lazos, a los carros, en esa época, eran pocos los carros que pasaban por acá, pero tenían que esperar que nosotros soltáramos el lazo y dejáramos de jugar para ellos poder pasar. Estaba pensando yo que de pronto ese muro lo hizo su papá para los novios, para que no entraran hasta la casa, ¿no le tocó esa época? No, esa época no. Como le digo, ay, no, yo creo que esa época, eso sí no fue como un muro que haya puesto él, porque cuando llegamos aquí el muro estaba, entonces yo no sé si de pronto era para las Villeguitas o era para los Cano, pero esa casa existió toda la vida con el muro, ahí sí no. Bueno, esas Villeguitas, yo he ido a hablar de las Villeguitas, pero no sé qué familia hay de ellas acá, o esa era la última generación ya. ¿Qué oía decir? A ver, yo he escuchado decir que era la última generación. Después de que ellas se fueron de esta casa, ellas se fueron a vivir por ahí detrás de la iglesia, detrás del templo parroquial. Ellas se fueron, de verdad que tengo poco recuerdo de las tres viejitas, eran tres viejitas, era porque papá y mamá sentados aquí en el corredor nos contaban todas esas historias y que eran tres viejitas y que papá pasaba por aquí, que las veía ahí haciendo el tabaco, que les preguntó que si vendían la casa y todo eso, pero como la compró papá, de verdad que estando uno tan pequeñito, poco recuerdo tengo yo de las Villeguitas. Sí. Bueno, ya para ir terminando, para que ya con doña Marina sigamos con este programa Recorridos con Jair, hablemos cómo está conformada la casa, cuántas alcobas, la cocina que me imagino que todavía tienen el fogón de leña. Bueno, la casa tiene 7 alcobas, 6 son grandes, son salones, y una así más o menos pequeñita, que esa fue la última reforma que se hizo. El comedor lo pueden ver ahorita también, es sencillo. A ver, mi casa es muy linda con todo su jardín, pero así en las cosas que tengamos son cosas muy sencillas. Ustedes lo podrán observar ahorita, la cama, el televisor que no nos falta y 1 o 2 cuadritos. No, nosotros no conservamos pues así como muchas cosas, ni lujos, eso sí, ni lujo ni nada de eso. La cocina aún se conserva mucha parte de la que era, se conserva el fogón, de vez en cuando se utiliza, que fogón de leña, aquí era el fogón de leña también, y
y que el corredor, como lo pueden observar, está tal cual. Lo único que se le cambió fue la baldosa. No sé si de pronto también van a mostrar el solar, que es una solar bastante grande, que en las casas antiguas del Retiro no falta el solar donde se siembra el maíz, se siembra el frijol, no falta la cebollita, la lechuga, que aún aquí también todavía lo conservamos porque tenemos un señor que viene cada 8 días y le hace como mantenimiento a esa parte del jardín y de la huerta. ¿Qué les? Cuando yo estaba pequeño me acuerdo que su papá cultivaba este solar, aquí había sembrado maíz, frijol, de todo tenían acá. Sí. Y aún todavía se siembra cada año o cada 2 veces en el año. El señor que viene cada 8 días, como le digo, ellos son los que saben en qué época es que se siembra. Estamos en mucho verano, en este verano creo que no se puede sembrar. Sin embargo, hay algunas maticas ahí, pero él es el encargado de sembrar, porque desde que papá faltó, que él murió en el año 2000, nunca nos ha faltado quien nos ayude también aquí en el mantenimiento de la huerta, podríamos decir, y de todos esos sembrados. Otra cosa, Silvia, que nos tocó cuando éramos nosotros niños, en toda familia albarceña estaba la vaca de leche. Me imagino que ustedes tenían su vaca, sí. Que aparte de las gallinas con que su mamá le ayudó a su papá para comprar la casa, también tenían cerdos. Sí, también. Ahí inclusive se conserva donde papá ordeñaba las vacas, tenía 2 o 3 vaquitas, las guardaba como allá en la huerta de don Julio, porque eran muy buenos amigos, y allá las llevaba. Mantenía cerdos, mantenía por ahí 4 o 5 cerdos de engorde, se los vendía a los carniceros a don Gustavo Mejía, él iba vendiendo por ahí, inclusive a un señor de Las Palmas que hacía chicharrines y todas esas cosas también le vendía. Si no faltaba la vaca, no nos ha faltado la vaca, el cerdo, el perro, el gato, todo como en buena casa de pueblo. Buena casa de pueblo. Y me imagino que la mazamorra pilada. También la mazamorra, a mí me encantaba pilar la mazamorra. Yo recuerdo que los sábados yo era feliz ayudando a pilar la mazamorra, no faltaba, era como en diciembre que no faltaba la natilla, los buñuelos, todas esas cosas. Sí, como en toda casa de pueblo, ¿verdad? Que también se me olvidaba contarles lo de las arepas de maíz pelado. Uh-huh. Mamá lo hacía con lejía aquí, en esta entradita, que era empedradito, ponía el costalito ahí con el maíz para que se fuera secando, porque eso que eso era con ceniza también. Que eso era con ceniza, sí. Eso le echaban ceniza a ese maíz y en unas pailas inmensas lo echaban allí y eso era revuelva. Papá inclusive también le ayudaba a revolver a ella ese maíz pelado. Deliciosas las arepas. Bueno, delicioso acá en este corredor de esta hermosa casa en el municipio del Retiro. Su programa Recorridos con Jair. De nuevo saludamos a nuestros televidentes en las diferentes poblaciones y agradecemos a las juntas directivas de las parabólicas que nos permiten compartir esta propuesta que es Recorridos con Jair, programa que pretende mostrar todas las cosas positivas que tenemos en el departamento de Antioquia. Vamos a invitar a doña Marina Gutiérrez y a Silvia para que ella nos cuente en esa época de cuando aquí estuvieron las hermanas religiosas, que a ella les tocó estudiar ahí, cuando hacían esos bazares que hacían complacencias, lo del niño llorón, la policía que era municipal y muchas cosas más de la banda de música, porque Silvia, el papá era músico y el papá de doña Marina también era músico de la banda, llegó a ser director, el abuelo de doña Marina director. Todo eso lo vamos a tener acá a continuación.
Seguimos en esta acogedora casa en el municipio del Retiro, Antioquia. Ya nos acompaña doña Marina Gutiérrez, ella es ex concejal de acá de la población, fue docente y ha hecho muchas cosas cívicas también por el municipio del Retiro. Doña Marina, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Jair, qué gusto saludarte, igualmente a toda la comunidad del municipio del Retiro. Y vos hablabas de los 40 municipios del Oriente, para todos ellos también mi saludo cordial. Bueno, doña Marina, estamos hablando con doña Silvia, que gentilmente pues nos aceptó la invitación de estar acá en la casa haciendo este programa. ¿Qué casas antiguas conoce usted de acá de la población? O de estilo republicano, que ese es el estilo acá de las construcciones. No, yo del Retiro las conozco todas. La casa de las Vallejo, la casa de las Peláez, la casa de doña Amelia, la casa de doña Mercedes, la casa de don Julio Botero, esta casa quinta de Silvia Amparo, la casa de los Picacho, la casa de este señor Giraldo, don Aristóbulo Giraldo. Todo el marco de la plaza es de estilo republicano y fueron las casas construidas cuando se inició la construcción de nuestro municipio del Retiro, que se inició desde abajo, desde el Puente Colorado. Eso fue de una línea que se marcó para llegar hasta la plaza por la calle Real, que hoy se llama la Carrera Caldas. Todo el marco de la plaza y algunas cuadras aledañas son declaradas Patrimonio Cultural del municipio del Retiro, incluyendo las casas que están separadas de lo que se llama el patrimonio, o sea, del lugar central. Esto es una casa, esta casa quinta es una casa declarada Patrimonio Cultural del municipio del Retiro, y que yo invito a toda la comunidad del municipio del Retiro a querer sus casas. El que no quiere su identidad no tiene nada, y la identidad para nosotros son nuestras casas, las construcciones de hace 200 años. Bueno, doña Marina pues tiene mucho conocimiento sobre el municipio de Retiro, ella es de acá, de la población, aunque sus ancestros son de Montebello. Su abuelo fue director de la banda de música, su papá también fue director por un tiempo. Cuéntenos un poco de qué se acuerda usted de su abuelo Soto, por ejemplo. Ay, mi abuelo Soto se llama Juan Crisóstomo Gutiérrez. Fue una persona tan querida que no hacía milagros porque no sabía la fórmula. Muy bello. Él tenía como oficio ser peluquero. Él tenía su peluquería y motilaba a los muchachos como esos que raspan hoy en día. Así eran los motilados de ahora tiempos. Fue director de la banda de música del Retiro por varios años, no te sé decir cuántos años porque yo estaba muy pequeña, pero sí fue director de la banda de la música del Retiro. Yo lo conocí dirigiendo la banda del Retiro. Bueno, de él salieron sus dos hijos, Arturo Gutiérrez Arcila y Tulio Gutiérrez Arcila, que también fueron músicos de la banda. Tocaban trompeta los dos, y Arturo Gutiérrez también llegó a ser director de la banda del municipio del Retiro. Bueno, doña Silvia, ya hablamos de la casa, hemos hablado de muchas cosas de acá de su familia. Hablemos a ver de ese Retiro de antaño, de lo que usted se acuerda cuando estaba peladita. Bueno, las calles eran empedradas. ¿Usted las conoció? Yo las conocí empedradas porque estando papá trabajando en el municipio, a él le tocó pavimentar muchas casas del Retiro, empezando por la casa nuestra, la calle Bolívar, que aquí es conocida como la calle del cementerio. Recuerdo que era de piedra y ya pues pavimentada. La gran mayoría de calles fueron pavimentadas en la época que papá trabajaba en el municipio. El colegio de las hermanas salesianas, que dejaron tantos valores y cosas tan gratas en nosotros, las familias guarceñas. El Liceo Pío XII, de lo mejor que tenía, podríamos decir, de Colombia, porque aquí venían estudiantes de los diferentes departamentos de Colombia a estudiar al colegio Pío XII.
lo mismo que al colegio de las hermanas salesianas, una época muy linda que correteábamos por las calles, por las mangas, y hoy siento nostalgia y tristeza y muchas veces hasta lágrimas de ver que ya no podemos corretear o porque hay letreros tales como estos, no pasar porque hay perros bravos o porque es propiedad privada, donde era uno donde disfrutaba de los juegos tales como los escondidijos, las chocolatadas, que creo que doña Marina también se acuerda de toda esa parte. Y entonces hoy ya no hay esos espacios que a nosotros los jóvenes de esa época, hace 65 años, nos tocó vivir. Hoy veo uno que los muchachos juegan el fútbol, pero en cuestiones ya separadas, organizadas. En cambio nosotros, los juegos eran al frente de la casa, con lazo, jugando los repollitos, cantando música colombiana, porque mamá tenía una voz muy bonita y ella por acá era haciendo los destinos y cantando, sí. Y nosotras la escuchábamos, papá ensayando, entonces uno se le pegó como todas esas cosas tan lindas de ellos, y entonces hacíamos serenatas todas las compañeritas por acá. Me acuerdo mucho de Marlene Escobar, las Henao, estas niñas Villegas también. Habíamos varias por acá que nos juntábamos a jugar ahí al frente de la casa. Al frente de la casa. ¿Y doña Marina, de qué se acuerda? No, yo sí me acuerdo de muchas cosas en la vida. Me recuerdo cómo jugaban mis hermanos con una rueda de caucho y con un palo la iban dando en la parte trasera y corrían detrás de esa rueda todas las tardes por esta calle, de esta esquina a la de allá, felices y dichosos. ¿Usted vivía por acá o qué? Yo viví en aquella casita que era de Horacio Jaramillo. Esa fue la casa, una de las primeras casas que tuvo papá, junto con la que también sigue hacia arriba, que era de Guillermo Jaramillo. Ahí vivíamos nosotros. Y yo jugaba con Silvia, ella es que no quiere recordarse de mí. Yo jugaba con Silvia, jugábamos haciendo arrocitos, chocolaticos, hacíamos esas cositas ahí en la esquinita y jugábamos a los escondites. No se me olvida una vez que me dejaron escondida. No, tuve que salir de cuenta a mí porque no me encontraron. Se fueron todos y me dejaron escondida. Jugábamos golosa. Ay, la golosa era muy deliciosa. Yo no sé, de pronto Silvia no se recuerda cuando jugábamos golosa, pero yo sí me recuerdo muy bien lo que era la golosa con un tejo. Uno hacía unas rayas, 3 rayas en el piso, primera, segunda y tercera, purgatorio, la paz y el cielo. Ah, no, infierno y cielo. Y tú llegaste muchas veces al cielo. Uy, tan bueno, sí, pero a ese cielo tan hermoso que era del juego, que uno era más inocente que pa' qué. Nosotros pasamos muy bueno, de verdad que sí. Delicioso, delicioso. Y eso sí, entrarnos a las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde no nos podíamos quedar en la calle. Listos todos a comer, rezar el rosario y a dormir, porque solamente teníamos radio. Nada más. Entonces nuestros papás ponían el radio, rezaban el Santo Rosario y nosotros a contestarle a radio, felices y dichosos. Pasábamos más bueno que pa' qué. Bueno, yo ahora les dije que les iba a preguntar sobre esos mitos que a todos nos tocó acá y que eso en todos los pueblos, pero acá era el niño llorón y todo el mundo aseguraba que lo había visto, pero no se acordaba cómo era eso. ¿Usted de qué se acuerda o con qué le asustaban a usted? Bueno, eso del niño llorón sí era muy conocido acá en el Retiro. Yo recuerdo que papá y mamá sí no hacíamos las tareas o nos quedábamos tarde en la calle o no entrábamos temprano a rezar el rosario como dice doña Marina. Nos decían, si se quedan en la calle sale el niño llorón. Pero sí nos daba mucho susto y corríamos las tres hermanas a encerrarnos porque ahí venía el niño llorón, pero ni nunca lo sentimos, ni nunca lo vimos. Ese era un mito que existía en el Retiro del niño llorón.
Sí, el niño llorón, con eso me asustaban mucho, pero nunca lo llegué a ver, pero sí le decían a uno que salía en tal cañada, que salía en Guanteros, que salía por el parque, que salía por el hospital, ¿cierto, doña Marina? Eso sí era verdad, que salía que el niño llorón, tampoco lo conocí. Nos hablaban del caballo de tres patas, pero en mi casa teníamos un espanto propio. Mi mamá, cuando nosotros éramos desobedientes, le decía a Marcelino, Marcelino, las muchachas están muy desobedientes. Y taque, aparecía Marcelino en el solar, echando candela por la boca. Y algún día, en Navidad, jugamos escondites dentro de la casa, en las horas de la noche, y yo me metía a esconderme en una caneca, porque es que yo era muy buena para esconderme. Me escondí en una caneca y allá nadie me podía encontrar, y yo era feliz esculcando todo lo que había en esa caneca. Me les encontré los regalos del niño Jesús, ahí les avisé a los muchachos quién era el niño Jesús. Me les encontré la máscara de Marcelino, y entonces también le quité el mito a mi mamá, porque le dije a las muchachas, miren, aquí está Marcelino. Le dañó el espanto. Era Gustavo, mi hermano, el que se vestía de Marcelino. Bueno, me imagino que a ustedes dos les tocó la época de las enaguas. Sí, claro que sí, ¿cómo que no? Muy fácil. Nos ponían unos vestiditos muy lindos de galleta, y entonces nunca podíamos utilizar el vestido solamente. Teníamos que llevar enaguas, que consistía en una tela blanca, y aquí tenía un resorte que le apretaba uno aquí y lo poníamos por debajo, y le ponían unas franjas lo más de hermosas en la orilla, y entonces nosotros salíamos todas repolludas y todas lindas con esas enaguas tan bellas. Y había enaguas de todos los colores que usted quisiera, de los estilos que usted quisiera, pero preciosas. A ustedes dos también, doña Silvia, les tocó cuando ir a misa, tenía que llevar ¿cómo se llama eso? Cachirula, sí. Era un mantico o cachirula que acá lo vendían donde Las Velas, que era el almacén más grande que había, y el almacén de Graciela Villa. Entonces, todas esas cosas modernas, papá y mamá eran los que iban y nos conseguían todas esas cosas, y llegaban acá con las cachirulas, y lo que decía doña Marina ahorita de las enaguas, era muy lindo porque a las 3 nos vestían iguales. En esa época compraban la tela, bastante tela, para salir las 3, para vestirnos igualitas a las 3. Con unos vestidos bien esponjados. Bien esponjados, y éramos muy flaquitas, de moñitos, de cosas. Sí, nuestros padres de verdad que se dedicaban mucho a nosotros los hijos, y nos hacían vestidos y parecíamos todas princesitas saliendo a las fiestas, sobre todo en Semana Santa. En 40 horas fue la fiesta patronal, y en diciembre esos eran los días de los estrenes en el Retiro. Pero si no iban con la cachirula, no las dejaban entrar a la iglesia. Sí, no, eso no nos dejaban entrar al templo, porque recordemos que después del Vaticano II fue que ya empezaron también como a hacer todas esas reformas dentro de la iglesia. Primero era, o cuando estudiábamos, que era el uniforme y la boinita cuando estábamos en el colegio, y ya así sábado y domingo, que ya no teníamos el uniforme, eran las cachirulitas chiquitas muy bonitas acá, o el mantico. Las jóvenes utilizábamos prácticamente era la cachirulita, y nuestras mamás y las personas adultas utilizaban era el mantico, como mantillas españolas, esas muy bonitas, era realmente muy bonito. Porque cuando yo estudiaba, me acuerdo que el uniforme era una camisa blanca y un pantalón azul, y todos los domingos teníamos que ir a la Santa Misa de 8 de la mañana. ¿A ustedes también les tocó eso? Para nosotros con las hermanas era sagrado tener que asistir en comunidad todos los domingos a la Santa Misa, que era a las 8 de la mañana. Todos teníamos que ir, todas. Y los muchachos también iban en los colegios, iban a la iglesia el día domingo a asistir a la misa dominical. Ya pues con el tiempo vos sabés que todo va cambiando y todo se va volviendo como nada.
Bueno, estas son las historias que a través de su programa Recorridos con Jair estamos llevando cada 8 días a cada uno de sus hogares. Invítenos a sus poblaciones, las familias en cada una de las poblaciones, y hacemos estos videos y pasamos un rato bueno, contamos, recordamos, porque esto en toda Antioquia, estas historias que estamos contando acá, eso en cada uno de los municipios era los mismos. En todo el municipio existía el niño llorón, el caballo tres patas, que entre otras cosas el caballo tres patas fue un mito de los contrabandistas que se lo inventaron para poder pasar con contrabando, ¿cierto? Claro, ellos eran muy condenativos, muy avispados. Por aquí, por esta calle, por este Carrera Bolívar, era donde más se usaba el caballo tres patas. Pero entonces cuando iban a pasar el contrabando, le ponían a una pata del caballo un trapo. Entonces no se escuchaba sino tres patas. Entonces por eso fue que resultó el tres patas, hasta que ya los descubrieron y se perdió el tres patas. Eso era cuando el famoso contrabando del tabaco, cuando el tabaco no había sido legalizado. Hablando de eso, que esto fue una casa donde elaboraban tabaco, pero ya cuando eso entonces sí tenía permiso para la elaboración. Sí, ya tenían permiso para elaborar el tabaco y lo vendían en esa época en las tiendas que habían. La principal tienda de acá era la de Don Pacho Vélez y Toñito Mejía. Eran las principales tiendas y aún todavía están en la plaza, todavía permanecen, que quedaron con los descendientes con estas dos tiendas fundamentales, eran las principales del Retiro. A ustedes dos les tocó cuando hacían los bazares en el colegio de las hermanas salesianas. Sí. A ver, ¿usted qué se acuerda de esa época? Esa época, sobre todo los bazares para las misiones, porque a nosotros nos infundían muchísimo el valor de la cooperación y el valor de la ayuda. Y entonces eran los bazares que se llevaban muñequitas, en esa época eran las muñequitas de ramo que yo las detestaba porque no movían ni manitos, eran tiesas así, y esos eran los famosos regalos pues, de Niño Dios. A mí no me gustaban, a mí ni siquiera las muñecas me gustaban, porque a mí desde niña lo que yo quería ser era maestra, porque a mí me preguntaban las monjas: Silvia Amparo, ¿qué quieres ser? Y yo decía, viajar y ser maestra. Entonces, en mis juegos también incluía mucho ser maestra. Yo no era la mamá de las mamacitas, sino que yo era las maestras, y entonces los bazares eran en el colegio. También había mucho bazar, era en la plaza, y de la casa cural se lanzaban ¿cómo diríamos? Las hoguitas o las cositas para sacar los bazares, que eran medias, pelotas, muñequitos, peinillas, diferentes juguetes de esa época, y lo disfrutábamos a las mil maravillas. Había una época muy linda cuando las hermanas, que eran los oratorios, eso era muy de San Juan Bosco, que llevaba en la época de San Juan Bosco, que llevaba a los niños que él recogía en la calle y los llevaba a jugar. Las hermanas salesianas, que aún las extrañamos, cuando estaban acá, los domingos era el oratorio, y la gran mayoría de niñas nos íbamos a pasar la tarde el domingo allá con ellas, y allá también hacíamos los bazares para entretenernos, sí. Y doña Marina, ¿qué recuerda de los bazares? Usted, me imagino que ya miraba por ahí muchachitos y estaban las complacencias, porque a mí me tocó ahí las complacencias. Yo sí recuerdo eso, qué nota. Toda esa manzana que es de Celaya en el día, en el momento, toda esa manzana y la mitad de la plaza que era contigua a la alcaldía antigua, eso era el colegio de las hermanas salesianas. Y en esa parte que forma la esquina de la plaza, que hoy es la alcaldía, ¿cierto? Era el internado de las hermanas, donde estaban las hermanas salesianas con aquellas niñas que venían de otros departamentos a estudiar acá. Y esos bazares eran una nota. Todo un domingo en ese cuento,
que las rifas, que los comestibles, que la pesca milagrosa y las complacencias. Y entonces yo cuando eso pues tenía mi pretendiente, ay, más bueno, y yo me le escondía al novio y lo miraba así por un rotico que había en ese murito. Yo lo miraba y lo miraba, cuando de pronto la complacencia para la señorita Luz Marina Gutiérrez Escobar de parte de Gildardo Salazar Mejía. Hacia ti va mi alma. Ay, eso a mí me saltaba el corazón de la alegría. No, yo no creía en nadie, era capaz de tirarme desde el balcón, de dicha. Hacia ti va mi alma. Hacia ti va mi alma. Que lo recuerdo, ¿sí ves cómo lo recuerdo? ¿Y quién era? Y tengo 99 años y medio. ¿Y quién era el maestro de ceremonias? ¿Se acuerda o no? No me recuerdo quién era el maestro de ceremonia. Las hermanas salesianas eran las que eran muy activas, dinámicas. Bueno, también he oído decir, porque eso no me tocó a mí, que en otras épocas se hacían los reinados de belleza. ¿Se acuerdan ustedes de esos reinados? Oí decir de que Aura Gutiérrez fue una candidata. ¿Usted se acuerda, doña Silvia, o le preguntamos a Marina? Mejor a doña Marina. Ahí sí yo no me acuerdo, doña Marina, de verdad que yo no me acuerdo. Yo sí me recuerdo, ¿sabes por qué? Porque es que yo toda la vida he sido una persona como será muy dinámica, llamémoslo así, pero me encanta estar metida en todas las cosas para yo conocer lo que sucede, para uno tener en su cabeza lo que es la historia. Y yo me recuerdo que estando yo muy niña, hicieron un reinado a nivel municipal y eso era delicioso con esas carrozas y esas cosas tan hermosas que se hicieron durante un día. Y yo me recuerdo que ganó Aura Gutiérrez, esa fue la primera reina del municipio del Retiro. Y Cielo Ricaurte también fue reina. Cielo Ricaurte, pero ¿cómo que no? Siquiera me recordaste. Cielo Ricaurte también fue reina. Eso es una verdad. Sí, vea, es que ellas eran muy lanzadas. Pues Cielo Ricaurte, que era hija de don César Ricaurte, que además... acuérdense que aquí traía don César Ricaurte esa plazoleta, esa carpa donde presentó a Genoveva de Brabante. Yo me recuerdo muy bien que esa era el primer lugar público donde nosotros veíamos las comedias que el señor César Ricaurte traía. Y mire, le tocó a Cielo ser reina del Retiro. ¿Y a usted le tocó esa época también? ¿O se recuerda esa época? Don César, sí me acuerdo que fue la primera persona que trajo aquí la forma de nosotros ver cine. Sí. En el teatro viejito de la Casa Cural. Y recuerdo las películas de esa época que eran Los novios de Marisol. Bellísimo, con el dúo dinámico, me encantaba la ración que nos daban los domingos. Yo le decía a papá y a mamá, ajústenme para poderme ir a ver las películas de Rocío Dúrcal, de Marisol, dúo dinámico, otras mexicanas que nos encantaban. Y entonces nos juntábamos varias compañeritas de la calle o organizábamos en el colegio, este fin de semana nos vamos a ver películas, o del colegio también nos las daban más baraticas y entonces las hermanas también nos llevaban ya a ver las películas, cosas muy sanas, muy lindas, nos divertíamos muchísimo y las monjas tenían algo muy lindo también, que hoy los maestros también lo hacemos. Después de que veíamos películas, iban y nos hacían un trabajo relacionado con las películas. Entonces fue una época muy bonita en esa niñez. Claro, bueno, qué tarde tan agradable la que hemos pasado hoy acá en el municipio de Retiro, en esta casa hermosísima. Gracias de nuevo a doña Silvia, a Marina que nos está acompañando y que... Eso es lo que nosotros queremos a través de nuestro programa, mostrar estas cosas bellas en cada una de las poblaciones. Saludamos a nuestros televidentes que a través de Conecta, el sistema de televisión por cable de acá del municipio de Retiro, cada 8 días nos están viendo. Y saludamos y le agradecemos al presidente de Conecta, a don Carlos Zuluaga, y al director del canal, Felipe Franco, que nos pasan nuestros programas cada 8 días. Doña Marina, pues ya estamos llegando al final. Usted ha sido escritora, poetisa. Eso es verdad.
Entonces usted nos quiere regalar un poema, cuéntenos un poco cuándo lo escribió. No, yo le voy a contar este poema no es mío, es de Marcelo Zambrano, pero me parece tan lindo porque estamos con ustedes que son personas tan cultas, dos profesoras además que amamos nuestra profesión del magisterio, y ahora que estamos en la casa descansando, aún lo seguimos amando y lo recordamos con mucha gratitud, porque los alumnos que nosotros tuvimos, para mí, a todos los quiero, fueron muy especiales y muy respetuosos. Entonces, para todos ellos y para toda la comunidad que nos está escuchando, el lápiz, mire, no puedo olvidar el magisterio. Amarillo, verde o rojo, con el alma de carbón. Por un lado está tu oficio, de escribiente o de pintor, por el otro coronado por un rojo borrador. Luces siempre con orgullo tu sombrero de latón. Te diviertes dando saltos sobre el rostro de papel, donde imprimen las 1000 formas de las huellas de tus pies. Al salir de la vitrina no sabías caminar. Lo aprendiste entre mis manos, larguirucho, colegial. Se fatiga mi cerebro, tú trabajas sin pensar, y se gasta tanto y tanto tu espinazo de carbón, que al final solo aparece tu sombrero de latón. Muy bien, muchas felicitaciones, doña Marina, y muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Silvia, muy amable, muy querida, y nos sentimos muy bien acá en su casa. Gracias, Jair, a usted y a su compañero el camarógrafo por venir a visitarnos hoy día, a doña Marina, mi gran amiga, que en el retiro nos ven por todas partes, hasta creen que somos hermanas. Si no estoy con ella me preguntan, ¿y dónde dejó su hermana? Que hacemos tantas cosas bonitas, hacíamos tantas cosas lindas en el retiro. Un saludo a todas las familias, a los padres de familia del retiro, a mis estudiantes, que los amo, me hacen falta, de verdad que sí, pero ya era tiempo de dejar este espacio a otras personas en el magisterio que quieren también trabajarlo. Muchísimas gracias, y cuando quieran volver, las puertas de mi casa están abiertas para cuando quieran volver. Muy amable, muy amable. ¿Y usted, doña Marina? Muchas gracias. Yo solamente les sé decir gracias a todos, todos. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Sotra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas: La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sotra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo esto a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sotra Retiro, gente amable.